replicó la mujer, bajando la voz, y habría jurado que eres nueva aquí, pero tus manos parecen conocer mejor que tú este castillo. Anoche desapareciste. ¿Dónde estabas? María sintió que la sangre abandonaba su rostro. Yo no podía dormir y salí a caminar un poco. Ten cuidado, niña. Hay ojos que vigilan cada rincón de este palacio, especialmente a las caras nuevas. Esa advertencia resultó profética. Mientras María recorría los pasillos con la bandeja del desayuno, una figura masculina dobló la esquina repentinamente, provocando que casi derramara su carga. ¡Cuidado!, exclamó ella instintivamente, antes de alzar la mirada y encontrarse con unos ojos azules penetrantes que la observaban con curiosidad. «El cuidado debería ser mutuo, ¿no crees?», respondió el joven con una media sonrisa. Su porte distinguido y la fina tela de su jubón delataban su posición. «No recuerdo haberte visto antes en el castillo». «Llegué ayer, señor», murmuró María, bajando la mirada como le habían enseñado, aunque algo en su interior se resistía a mostrar su misión. «Y ya te han asignado el servicio de los aposentos nobles». «Impresionante», comentó él, estudiándola con interés. «Tienes un aire peculiar para ser una simple criada. Y usted, una franqueza peculiar para ser...». María se detuvo, dándose cuenta tardíamente de su atrevimiento. «Un príncipe», completó él, arqueando una ceja. «Soy Diego de Montero y prefiero la franqueza a las adulaciones huecas con las que suelen abrumarme». El corazón de María dio un vuelco. Estaba frente al heredero del reino, el hombre prometido a la sobrina de la duquesa Catalina. Antes de que pudiera disculparse, el sonido de pasos acercándose interrumpió el momento. «Diego, querido, te he estado buscando por todas partes». La duquesa Catalina apareció como una sombra materializándose en el pasillo. Su mirada se posó en María con la frialdad de un témpano. «Veo que ya conoces a nuestra nueva adquisición». «Apenas un encuentro fortuito, tía Catalina», respondió Diego. Y María notó cómo su tono se volvía más formal, casi rígido. «La señorita iba a explicarme por qué tiene manos de campesina pero porte de dama». La expresión de la duquesa se tensó por un instante. «Las criadas no explican, sirven», declaró con una sonrisa forzada. «Y tú, querido, tienes una reunión con el emisario francés en media hora. Tu padre espera que muestres el mismo interés en los asuntos de Estado que en el personal de servicio». Diego inclinó levemente la cabeza hacia María en una despedida silenciosa antes de seguir a la duquesa, quien lanzó una última mirada penetrante a la joven antes de desaparecer por el corredor. Esa misma tarde, en la biblioteca del castillo, don Alejandro revisaba antiguos documentos cuando el duque Hernando entró con expresión grave. «¿Has averiguado algo sobre la música de anoche?», preguntó el rey sin levantar la vista. «Más de lo que esperaba, majestad. Según varios sirvientes, la intérprete fue la nueva criada que llegó ayer de las montañas del norte». Don Alejandro alzó la mirada. Súbitamente interesado, una criada, una joven llamada María Soledad, criada por una campesina que falleció recientemente. Nadie sabe mucho sobre su pasado. «Quiero conocerla», declaró el rey cerrando el libro que estudiaba. «Ya he dispuesto que limpie esta biblioteca mañana al amanecer», respondió Hernando con una leve sonrisa. Sin levantar sospechas como ordenó, en sus aposentos privados, la duquesa Catalina contemplaba su reflejo en un espejo veneciano mientras su doncella personal le cepillaba el cabello. «¿Cómo va el progreso con los preparativos para el compromiso?», preguntó a la joven mujer reflejada tras ella, una versión más pálida y calculadora de sí misma. «Todo marcha según lo planeado, tía», respondió Sofía, sobrina de la duquesa y prometida del príncipe Diego, «aunque mi futuro esposo parece cada día más distante. Los hombres son criaturas volubles, querida, pero cuando lleven la corona de Castela, su distancia será lo de menos». Catalina hizo un gesto para que la doncella las dejara solas. Cuando la puerta se cerró, continuó: «Hay algo más urgente que requiere nuestra atención. Una nueva criada ha llamado el interés tanto del rey como del príncipe». «¿Una simple sirvienta?». Sofía frunció el ceño con desdén. «Nada es simple en este castillo», replicó Catalina, y su mirada se oscureció con memorias de 2 décadas atrás.
Quiero que averigües todo sobre ella, especialmente por qué conoce una melodía que solo Isabel de Austria sabía tocar. La noche siguiente, mientras el castillo dormía, María se deslizó nuevamente hacia el salón de música. Era una compulsión que no podía explicar, como si las teclas del piano la llamaran con voces de otro tiempo. Esta vez, sin embargo, una figura esperaba en las sombras. «Sabía que volverías», dijo el príncipe Diego, emergiendo de la penumbra. María retrocedió, sorprendida y alarmada. «No temas», continuó él, levantando las manos en gesto pacificador. «No estoy aquí para delatarte, sino porque me intriga la melodía que tocaste anoche. La escuché desde el pasillo y me resultó extrañamente familiar, como un recuerdo que no sabía que tenía. En la distancia, invisibles para ambos, dos pares de ojos observaban el encuentro desde diferentes ubicaciones del castillo. Don Alejandro, oculto tras una columna, estudiaba con intensidad el perfil de la joven, buscando en sus rasgos ecos de un rostro amado que el tiempo comenzaba a difuminar en su memoria. Y desde un pasadizo secreto, la duquesa Catalina contemplaba la escena con una mezcla de rabia y terror, reconociendo en María los fantasmas que creía haber enterrado 20 años atrás en las llamas de un incendio orquestado. «¿Cómo es posible que conozcas esa melodía?». La voz del príncipe Diego resonaba con genuina curiosidad mientras se acercaba a María en el salón de música abandonado. La joven retrocedió instintivamente, debatiéndose entre la prudencia y una inexplicable confianza que sentía hacia él. «Me la enseñó la mujer que me crió», respondió finalmente. «La señora Dolores. Nunca supe de dónde la conocía. Solo me dijo que era importante que la aprendiera». Diego se acercó al piano y pasó sus dedos por las teclas sin presionarlas. «Es extraño», murmuró. «Cuando la escucho siento como si debiera reconocerla, pero el recuerdo se escapa como agua entre los dedos». Se volvió hacia ella con expresión intensa. «¿Por qué viniste al castillo, María?». La pregunta directa la tomó por sorpresa. Por las últimas palabras de la señora Dolores. Antes de morir me dijo: «Toca solo en el castillo, y tu sangre encontrará el camino de regreso». Palabras enigmáticas para una simple campesina, observó Diego. «La señora Dolores tenía muchos secretos», respondió María. «Nunca hablaba de su pasado, pero sus manos». María se detuvo recordando. Sus manos no eran las de una campesina, tenían la delicadeza de alguien que no conoció el trabajo duro hasta tarde en su vida. Un silencio cargado de preguntas envolvió a ambos. Finalmente, Diego habló con voz más baja. «No deberías estar aquí. Si la duquesa Catalina te descubre, ¿por qué le temes tanto a tu tía?». El príncipe la miró sorprendido. «No le temo, es solo que ella te controla», completó María con una franqueza que sorprendió a ambos. Diego sonrió amargamente. «Nadie en este castillo me había hablado así en años. Todos están demasiado ocupados adulando al futuro rey». Se acercó a la ventana, contemplando los jardines iluminados por la luna. «Debo casarme con su sobrina Sofía en 3 meses. Un matrimonio que fortalecerá nuestras alianzas con la nobleza francesa y asegurará la estabilidad del reino». Su voz sonaba como si recitara palabras aprendidas de memoria. «Y eso es lo que deseas». «Lo que yo desee importa poco. Es mi deber con Castella». María se acercó al piano nuevamente y tocó suavemente algunas notas de la melodía. «La primera vez que toqué esta melodía completa tenía 6 años», dijo. «La señora Dolores lloró al escucharme. Nunca supe por qué». A kilómetros de distancia, en un modesto convento en las montañas del norte, el duque Hernando se presentaba ante la Madre Superiora, una anciana de ojos penetrantes que lo recibió en un austero despacho. «Es un honor inesperado recibir al consejero del rey don Alejandro», dijo la mujer, estudiándolo con cautela. «¿Qué trae a un hombre de vuestra posición a nuestro humilde convento?». «Busco información, madre», respondió Hernando, «sobre una joven llamada María Soledad, criada por una mujer conocida como señora Dolores en una aldea cercana». La anciana mantuvo una expresión impasible, pero Hernando, observador experimentado, notó cómo sus manos se tensaban sobre el rosario. «Muchas jóvenes pasan por nuestras puertas», respondió ella. «No recuerdo ese nombre en particular». «Es curioso», insistió Hernando, «porque varios habitantes de la aldea mencionaron
que la señora Dolores venía regularmente a este convento. La Madre Superiora se levantó lentamente. Este convento guarda muchos secretos, señor. Algunos pertenecen a Dios y otros. Hizo una pausa significativa. Otros serían mortales para quien los descubra. ¿Es eso una amenaza, madre? Es una advertencia, duque Hernando. La anciana se acercó a un pequeño cofre de madera. Si buscáis la verdad sobre la joven María, debéis saber que despertaréis fuerzas que han permanecido dormidas durante 20 años. Fuerzas que destruyeron a una reina y que no dudarán en destruiros a vos también. Mientras tanto, en los pasillos del castillo de Castela, Inés, una de las doncellas personales de la duquesa Catalina, observaba a María mientras limpiaba los candelabros de plata. La joven criada trabajaba con una concentración absoluta, ajena al escrutinio de la que era objeto. ¿Siempre has sido sirvienta?, preguntó Inés de repente. María levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. Crecí ayudando en las tareas del campo. Tienes modales extraños para una campesina. Tu forma de hablar, de moverte, y ese medallón que escondes. María palideció. ¿Qué medallón? El que llevas colgado al cuello y ocultas bajo tu ropa. Lo vi mientras dormías. El pánico atravesó a María como una daga. Es solo un recuerdo de mi madre adoptiva, no tiene valor. Todo tiene valor para quien sabe apreciarlo, respondió Inés con una sonrisa enigmática, especialmente para alguien como la duquesa Catalina. En sus aposentos privados, la duquesa se reunía con Santiago Ferrer, un hombre de aspecto sombrío conocido en los círculos aristocráticos como el Cuervo, por su habilidad para encontrar secretos enterrados. «Quiero que sigas al duque Hernando», ordenó Catalina, entregándole una bolsa con monedas de oro. Ha viajado al norte, supuestamente para inspeccionar las defensas fronterizas, pero sospecho que busca información sobre la nueva criada. ¿Una simple sirvienta causa tanto revuelo en el castillo?, preguntó el Cuervo con curiosidad profesional. Los ojos de la duquesa relampaguearon de furia contenida. Esa simple sirvienta podría deshacer 20 años de planes cuidadosamente elaborados. Quiero saber quién la envió y por qué conoce lo que no debería conocer. ¿Y si el duque descubre algo comprometedor? Catalina acarició el anillo de veneno que llevaba en su mano derecha. Entonces asegúrate de que nunca regrese al castillo con esa información. Esa noche, durante la cena formal en el gran salón, don Alejandro observaba desde la mesa principal cómo María servía el vino con una gracia natural que desentonaba con su supuesto origen humilde. La joven se movía entre los nobles con la misma facilidad con que una princesa lo haría entre sus cortesanos. La nueva criada parece haber captado tu atención. «Padre», comentó el príncipe Diego a su lado siguiendo la mirada del rey. «¿Tiene un aire familiar?», respondió don Alejandro con cautela. «¿No lo has notado?». Diego guardó silencio, consciente de que la duquesa Catalina los observaba desde el otro extremo de la mesa. «Tal vez», concedió finalmente, «tiene cierta dignidad innata». «Como tu madre», murmuró el rey, tan bajo que solo su hijo pudo escucharlo. Al otro lado del salón, Sofía, la prometida de Diego, estudiaba con ojos entrecerrados el intercambio entre padre e hijo y la atención que ambos prestaban a la nueva sirvienta. Con elegante disimulo, se acercó a su tía. «La campesina ha embrujado a los Montero», susurró. «Tanto el rey como mi prometido parecen fascinados con ella. Los hombres son fácilmente distraídos por rostros bonitos», respondió Catalina con aparente despreocupación, aunque su mirada seguía fijamente a María. «Pero las distracciones son temporales. Los planes dinásticos perduran». Mientras recogía los platos vacíos, María sintió el peso de múltiples miradas sobre ella. La del rey, penetrante y analítica. La del príncipe, cálida pero confusa. La de la duquesa, fría y calculadora. Y la de la condesa Sofía, llena de desdén aristocrático. De repente, el medallón que ocultaba bajo su ropa parecía quemar su piel, como una advertencia silenciosa de los peligros que se cernían sobre ella. Sin embargo, por primera vez desde su llegada al castillo, María sintió que estaba exactamente donde debía estar. Las piezas de un rompecabezas
que ni siquiera sabía que existía, comenzaban a tomar forma en su mente. Esa misma noche, mientras todos dormían, una figura encapuchada se deslizó por los pasadizos secretos del castillo que solo los más antiguos servidores conocían. El anciano Tomás, que había servido como ayuda de cámara del anterior rey, depositó cuidadosamente un pequeño paquete bajo la almohada de María. Dentro, una nota escrita con mano temblorosa: «No confíes en nadie. La estrella de 5 puntas debe brillar nuevamente. Tu madre te espera en las sombras del pasado». El amanecer sorprendió a María con el misterioso mensaje bajo su almohada. Sus dedos temblorosos acariciaron la nota mientras releía las enigmáticas palabras. «No confíes en nadie. La estrella de 5 puntas debe brillar nuevamente. Tu madre te espera en las sombras del pasado». «¿Quién pudo dejar esto?», murmuró para sí misma, asegurándose que las otras criadas aún dormían. Su mente trabajaba frenéticamente, tratando de conectar los fragmentos dispersos del rompecabezas que era su vida: el medallón de la estrella, la melodía, las palabras de la señora Dolores, y ahora este mensaje anónimo. María escondió la nota entre los pliegues de su vestido y se preparó para iniciar sus tareas diarias, su corazón latiendo con renovada determinación. Hoy le habían asignado limpiar la biblioteca, donde, sin que ella lo supiera, el rey la esperaba en el otro extremo del castillo. El duque Hernando cabalgaba exhausto por el puente levadizo, regresando de su viaje al convento en las montañas. Las palabras de la Madre Superiora resonaban en su mente como un presagio sombrío. Necesitaba hablar con el rey urgentemente, pero algo en su instinto le advertía que debía ser cauteloso. «Duque Hernando», una voz lo sobresaltó cuando desmontaba en los establos. Santiago Ferrer, conocido como el Cuervo, apareció entre las sombras como materializado de la nada. Un viaje agotador, sin duda. Encontró lo que buscaba en las montañas. Hernando estudió al hombre con recelo. «Asuntos oficiales del reino», respondió lacónicamente. «Nada que deba preocupar a los ojos y oídos de la duquesa Catalina». El Cuervo sonrió, mostrando dientes amarillentos. «Mis servicios no están limitados a una sola patrona, Excelencia. A veces, la información tiene más valor cuando se comparte con quien más puede apreciarla, o con quien mejor la pague», replicó Hernando con desdén. «Dígale a la duquesa que mantener espías tras los pasos del consejero real roza la traición». «Solo cumplo órdenes», respondió el Cuervo con una reverencia burlona. «Pero me pregunto qué hallazgos traerá de un convento tan peculiar, especialmente considerando su antigua conexión con cierta dama austríaca». Hernando se tensó visiblemente. «Ten cuidado con lo que insinúas, Santiago. Hay secretos que pueden costar la vida». Mientras tanto, en la biblioteca del castillo, María ordenaba cuidadosamente los antiguos volúmenes, maravillada por la cantidad de conocimiento contenido en aquellas estanterías. Sus dedos se detuvieron sobre un libro de música con partitura. Abriéndolo instintivamente: «¿Te gusta la música?». La voz profunda de don Alejandro rompió el silencio, sobresaltándola. El rey había entrado silenciosamente y la observaba desde el umbral con intensidad. María se inclinó en una reverencia apresurada. «Majestad, no lo escuché entrar». «Estabas absorta en las partituras», comentó él. Acercándose: «¿Sabes leer música?». María dudó. La prudencia le aconsejaba mentir, pero algo en la mirada del rey le inspiraba confianza. «Sí, Majestad. La señora Dolores me enseñó». Don Alejandro tomó el libro de sus manos, estudiándolo brevemente antes de volverse hacia ella. Una educación inusual para una campesina. «La señora Dolores decía que algunas habilidades trascienden el nacimiento», respondió María. Sorprendiéndose a sí misma con su audacia, el rey la observó con renovado interés. «Una filosofía noble. ¿Y qué otras habilidades te enseñó esta extraordinaria mujer?». «A leer, a escribir, historia, un poco de latín». María se detuvo, consciente de que cada palabra ahondaba la incongruencia de su supuesto origen. Ella siempre dijo que algún día entendería por qué me enseñaba estas cosas. Don Alejandro se acercó a la ventana, contemplando los jardines donde una vez había paseado con su amada Isabel. «A veces los padres preparan a sus hijos para futuros que ellos mismos no verán», murmuró, más para sí mismo que para María. En ese momento,
Un joven paje interrumpió anunciando que el duque Hernando solicitaba audiencia urgente. Don Alejandro asintió y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia María. La melodía que tocaste en el salón de música, ¿podrías tocarla esta noche cuando el castillo duerma? María sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo, me escucharon? Algunos sonidos tienen el poder de despertar incluso a los recuerdos más profundamente dormidos, respondió él enigmáticamente. Tócala nuevamente. Hay oídos que necesitan recordar. Esa tarde, mientras María limpiaba los corredores cercanos a la prohibida ala este, sintió una extraña atracción hacia aquella parte del castillo. Las palabras de la nota, «Tu madre te espera en las sombras del pasado», parecían llamarla, aprovechando un momento en que los guardias se distraían con el cambio de turno. Se deslizó por un pasillo lateral. El ala reconstruida después del incendio tenía un aire diferente al resto del castillo. Las paredes, aunque impecables, carecían de la pátina de tiempo que caracterizaba el resto de la fortaleza. Mientras avanzaba conteniendo la respiración, María llegó a una puerta entreabierta. Al asomarse, descubrió una habitación conservada como un santuario, la antigua cámara de la reina Isabel. El tiempo parecía haberse detenido allí. Vestidos delicados colgaban en el armario. Joyas reposaban sobre el tocador. Libros a medio leer en la mesita de noche. María avanzó como en trance hacia un retrato que dominaba la pared. Una mujer hermosa con ojos color ámbar idénticos a los suyos. «¿Qué haces aquí?». La voz del príncipe Diego la sobresaltó. «Esta zona está prohibida». María se giró avergonzada y temerosa. «Lo siento, yo. Podrían castigarte severamente por esto», advirtió él, pero su tono carecía de reprimenda. En cambio, su mirada se posó en el retrato y luego en el rostro de María, como comparándolos. «¿Quién era ella?», preguntó María, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Mi madre, la reina Isabel de Austria», respondió Diego con un deje de tristeza. «Desapareció la noche del incendio, cuando yo apenas era un recién nacido. Mi padre mantiene esta habitación exactamente como ella la dejó». María contempló nuevamente el retrato, sintiendo una conexión tan profunda que desafiaba toda explicación racional. «Siento como si la conociera». Diego la miró con curiosidad. «A veces, cuando te observo, veo algo en ti que me resulta extrañamente familiar. Lo mismo le sucede a mi padre». «Tu padre me ha pedido que toque la melodía nuevamente esta noche», confesó María. «Creo que piensa que tiene alguna conexión con la reina». «Ten cuidado, María», advirtió Diego acercándose a ella. «La duquesa Catalina ha estado haciendo preguntas sobre ti y ha enviado mensajeros a tu aldea. No confío en sus intenciones». «¿Por qué me ayudas?», preguntó ella, consciente de la proximidad del príncipe. «Apenas me conoces». Diego guardó silencio unos instantes, como si luchara internamente. «Porque desde que llegaste, siento que por fin algo auténtico ha entrado en este castillo lleno de intrigas y falsedades». Tomó suavemente su mano. «No quiero casarme con Sofía, nunca lo he querido. Es solo otra pieza en el tablero de ajedrez de la duquesa Catalina». El sonido de pasos aproximándose los obligó a separarse rápidamente. Diego señaló una puerta lateral. «Por ahí llegarás a las cocinas sin ser vista, vete rápido». María asintió y se deslizó por el pasaje secreto justo cuando la duquesa Catalina entraba en la habitación, encontrando solo a Diego contemplando el retrato de su madre. «¿Otra vez aquí, sobrino?», preguntó Catalina con fingida dulzura. «No es saludable aferrarse tanto al pasado. No es exactamente lo que hace mi padre manteniendo esta habitación intacta», replicó Diego. La mirada de Catalina recorrió la estancia con un brillo calculador. «Tu padre se aferra a un fantasma. Yo me preocupo por el futuro de Castela, por asegurar tu posición. La boda con Sofía consolidará nuestra alianza con Francia y fortalecerá tu reclamación al trono». «Una reclamación que nadie disputa», respondió Diego desafiante. Una sonrisa enigmática cruzó el rostro de la duquesa. «En política, querido, las reclamaciones indisputadas son tan raras como los amores verdaderos». Esa noche, mientras el castillo se sumergía en el silencio, 3 figuras se dirigían por separado hacia el salón de música abandonado. María, siguiendo la petición del rey, don Alejandro,
buscando respuestas en las notas de una melodía que creía perdida para siempre, y en las sombras, la duquesa Catalina, decidida a descubrir qué secretos amenazaban con destruir 2 décadas de cuidadosas maquinaciones. La luz plateada de la luna se filtraba por los ventanales del salón de música cuando María tomó asiento frente al piano. Sus dedos temblaban ligeramente mientras acariciaban las teclas amarillentas. Consciente de que esta vez no tocaba solo para sí misma, comenzó con notas suaves, casi tímidas, que gradualmente se entrelazaron en la misteriosa melodía que había llevado consigo desde la infancia. Don Alejandro permanecía oculto tras una columna, con los ojos cerrados y el corazón desbocado. Cada nota era un puñal de recuerdos. Isabel sonriendo mientras componía aquella pieza, jurándole que sería su secreto, su código de amor que nadie más conocería jamás. En el pasillo, atraído por la música como una polilla a la llama, el príncipe Diego se detuvo en el umbral, hipnotizado por la visión de María tocando con los ojos cerrados. Completamente entregada a la melodía, ninguno de ellos advirtió la sombra que se deslizaba por el pasadizo secreto detrás de los tapices. «Impresionante», pronunció don Alejandro finalmente, emergiendo de su escondite cuando la última nota se desvaneció en el aire. «Esa melodía la compuso mi esposa Isabel. Nadie más la conocía». María se levantó sobresaltada. «Majestad, yo no pretendía». «No temas», la tranquilizó el rey, acercándose con expresión indescifrable. «Solo busco entender cómo es posible que una joven campesina conozca la composición secreta de una reina muerta hace 20 años. La señora Dolores me la enseñó», respondió María, sosteniendo la mirada del monarca. «Nunca me dijo de dónde la conocía. ¿Y nunca te habló de este medallón?». Don Alejandro señaló el bulto apenas visible bajo la tela de su vestido. María instintivamente llevó la mano a su pecho, protegiendo el medallón. «¿Cómo sabe?». «Porque lleva el símbolo de la Casa Real de Castela», intervino Diego. Entrando al salón, la estrella de 5 puntas, el emblema secreto de nuestra familia. Don Alejandro miró a su hijo con sorpresa, pero asintió. Un símbolo que solo los miembros de la familia real y sus más cercanos confidentes conocen. Un silencio denso envolvió la estancia, mientras María sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Las piezas comenzaban a encajar en un rompecabezas que nunca había imaginado. «Necesito que confíes en nosotros, María», dijo finalmente el rey. «He enviado al duque Hernando a investigar tu pasado. Regresó hoy de las montañas y solicitó verme con urgencia, pero extrañamente no se presentó a nuestra cita. El duque Hernando está indispuesto. Me temo», anunció la duquesa Catalina, emergiendo del pasadizo secreto como una aparición. «Una repentina fiebre lo ha postrado en cama». Los 3 se volvieron, sorprendidos por la intrusión. Catalina avanzó con elegante frialdad, su mirada calculadora fija en María. «Una reunión clandestina interesante», comentó. «El rey, el príncipe y una sirvienta, todos cautivados por una simple melodía». «No tan simple, al parecer», replicó don Alejandro con dureza. «Una melodía que solo Isabel conocía, y que ahora milagrosamente esta campesina toca a la perfección», añadió Catalina con desdén. «Fascinante coincidencia. Las coincidencias rara vez existen en este castillo». «No es así, duquesa», intervino Diego, colocándose instintivamente junto a María. La tensión en el ambiente era palpable. Catalina estudió a los 3 con una sonrisa glacial. «Solo me preocupo por la seguridad del reino, Majestad. Estos son tiempos delicados. Las negociaciones con Francia están en una fase crítica y el compromiso del príncipe con mi sobrina Sofía es vital para nuestras alianzas». Clavó su mirada en María. «Sería lamentable que distracciones insignificantes comprometieran el futuro de Castela». «La verdad nunca es una distracción insignificante, Catalina», respondió don Alejandro, «y tengo razones para creer que esta joven está conectada con esa verdad. Como consejera real recomendaría cautela», advirtió la duquesa. «Las apariencias engañan y los impostores abundan, pero por supuesto, la decisión es vuestra, Majestad». Con una reverencia perfectamente calculada, Catalina se retiró, dejando tras de sí un rastro de amenaza velada. A la mañana siguiente, un clamor recorrió el castillo.
El duque Hernando había sido encontrado retorciéndose de dolor en su lecho, víctima de lo que el médico real diagnosticó como un violento envenenamiento. María acudió junto con otros sirvientes a los aposentos del duque, donde don Alejandro permanecía junto a su leal consejero. «Está delirando», explicaba el médico. «He administrado todos los antídotos conocidos, pero el veneno es inusualmente potente». El rostro de Hernando estaba contraído por el sufrimiento, su piel adquiriendo un tono azulado que presagiaba lo peor. Entre espasmos de agonía, sus ojos se fijaron en María, que se había acercado con una jarra de agua fresca. «La estrella», murmuró con voz ronca, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. «La estrella de 5 puntas resurgió del fuego». «¿Qué dices?» «Viejo amigo». Don Alejandro se inclinó sobre él, desesperado por captar sus palabras. «El convento, la madre, ella sabe, Isabel». Los ojos del duque comenzaron a nublarse mientras la vida lo abandonaba. Con un último esfuerzo sobrehumano, aferró la mano de María. «Cuidado con la rosa que oculta espinas. Te matará como mató a...» Su mano cayó inerte antes de completar la frase. El duque Hernando, consejero real y amigo leal, había exhalado su último aliento, llevándose a la tumba secretos que podrían haber cambiado el destino del reino. Un silencio sepulcral invadió la habitación, roto finalmente por la voz autoritaria de don Alejandro. «Quiero una investigación exhaustiva», ordenó. «Esto no fue una muerte natural». En otro extremo del castillo, la duquesa Catalina recibía a Santiago Ferrer en su salón privado. «¿Está hecho?», preguntó con frialdad. «El duque Hernando ya no representa una amenaza», confirmó el cuervo, pero habló con la madre superiora del convento antes de que pudiera interceptarlo. «No sé qué información obtuvo». «Una complicación menor», respondió Catalina sirviéndose una copa de vino. «Con Hernando eliminado, nadie más tiene motivos para investigar ese convento olvidado». Se acercó a un cofre ornamentado y extrajo un pequeño frasco. «Ahora tenemos un problema más urgente. La campesina está demasiado cerca del rey y del príncipe. ¿Deseáis que sufra el mismo destino que el duque?», preguntó el cuervo con una sonrisa siniestra. «No, eso levantaría sospechas». Catalina contempló el frasco con expresión pensativa. «Necesitamos algo más sutil, un accidente, quizás, o una enfermedad repentina. Mientras tanto, hay que acelerar los preparativos para el anuncio oficial del compromiso de Diego y Sofía». Esa tarde, en medio del luto por la muerte del duque, la duquesa Catalina convocó al Consejo Real en ausencia de don Alejandro, quien permanecía recluido en sus aposentos. «En estos tiempos de incertidumbre necesitamos mostrar estabilidad», declaró ante los nobles reunidos. «Propongo adelantar el baile de compromiso oficial del príncipe Diego y mi sobrina, la condesa Sofía de Villanueva, para la próxima luna llena». Los consejeros intercambiaron miradas de sorpresa. La fecha originalmente planeada era 3 meses después. «La muerte del duque Hernando ha dejado al reino vulnerable a rumores», continuó la duquesa. «Un evento festivo distraerá al pueblo y enviará un mensaje de fortaleza a nuestros aliados y enemigos por igual». Mientras el consejo debatía la propuesta, Diego confrontaba a su padre en sus aposentos privados. «No puedo casarme con Sofía», declaró con determinación. «No cuando mi corazón está en otra parte». Don Alejandro lo miró largamente antes de responder. «¿Hablas de la joven María?». Diego asintió. «Hay algo especial en ella, padre. Algo que trasciende su origen aparente». «Lo he notado», admitió el rey. «Y me temo que la duquesa Catalina también. La muerte de Hernando no fue casualidad. Estaba investigando el pasado de María, y lo que descubrió lo condenó. ¿Crees que está en peligro?». «Todos lo estamos, hijo mío». Don Alejandro se acercó a la ventana, contemplando los jardines del palacio. «He vivido 20 años en una niebla de dolor desde que perdí a Isabel, pero ahora siento que estamos al borde de descubrir una verdad que podría sacudir los cimientos de Castela». Esa noche, María soñó con fuego, un incendio que devoraba la ala este del castillo, mientras una mujer gritaba su nombre entre las llamas. Se despertó sobresaltada, con el rostro bañado en lágrimas y un nombre en los labios. «Isabel». Junto a su cama encontró una nota anónima.
El veneno acecha en tu copa. La rosa que oculta espinas prepara tu muerte. La verdad espera en la cámara de la reina. María observó la nota con manos temblorosas mientras el amanecer teñía de dorado las paredes de piedra. El veneno acecha en tu copa. La rosa que oculta espinas prepara tu muerte. Las palabras del duque Hernando antes de morir resonaban en su mente. Cuidado con la rosa que oculta espinas. Con cautela, guardó la nota entre los pliegues de su vestido junto al medallón. El castillo despertaba lentamente, inmerso en los preparativos para el recién anunciado baile de compromiso. La noticia había corrido como pólvora. El príncipe Diego y la condesa Sofía anunciarían oficialmente su unión en 3 días, durante la luna llena. «María, despierta», la llamó Inés con inusitada amabilidad. «La duquesa Catalina ha solicitado que ayudes con los preparativos del baile». «¿Yo?». María no pudo ocultar su sorpresa. La duquesa jamás le había dirigido una orden directa. «Dice que tienes manos delicadas para las tareas refinadas», explicó Inés con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Arreglarás las flores para el gran salón, especialmente sus rosas favoritas». «Rosas». La advertencia resonó como un grito en la mente de María. «¿Por qué yo? Hay doncellas con más experiencia». «No cuestiones tu buena fortuna», la cortó Inés. «La duquesa te está dando una oportunidad que muchas envidiarían». María asintió, consciente de que rechazar la orden resultaría sospechoso. Mientras seguía a Inés hacia los jardines, su mente trabajaba frenéticamente buscando una salida. En los aposentos reales, don Alejandro analizaba la última nota del duque Hernando, entregada por un mensajero momentos antes de su muerte. La estrella de 5 puntas resurgió del fuego. Un golpe discreto interrumpió sus cavilaciones. El anciano Tomás, el servidor más antiguo del castillo, entró con paso vacilante. «Habla, Tomás», ordenó el rey, reconociendo la expresión de quien guarda secretos demasiado tiempo. «Majestad», comenzó el anciano, «he servido a 3 generaciones de Montero en silencio y lealtad, pero hay verdades que ya no puedo callar». Sus manos temblorosas extraían un pequeño paquete de entre sus ropas. «Esto perteneció a la reina Isabel. Me lo entregó para protegerlo la noche del incendio. Poco antes de...». Don Alejandro tomó el paquete con manos temblorosas. Al desenvolverlo, encontró un diario y una pequeña llave de plata. «¿Por qué esperar 20 años para entregarme esto?», preguntó con voz ronca. «La reina me hizo jurar que solo lo entregaría cuando la estrella de 5 puntas regresara al castillo», explicó Tomás. «No entendí qué significaba hasta que vi el medallón que la joven criada lleva oculto». El rey abrió el diario con reverencia, reconociendo la caligrafía elegante de Isabel. En la última entrada, fechada el día del incendio, leyó con horror creciente: «Catalina ha descubierto mi embarazo. La veo en sus ojos, planea algo terrible. Si algo me sucede, que Dios proteja a mi bebé y guíe la estrella de regreso a casa». Mientras tanto, en los jardines del palacio, María cortaba rosas bajo la atenta mirada de Inés. Cada flor que tocaba parecía una amenaza velada, cada espina un recordatorio del peligro que la acechaba. «Qué curiosa coincidencia», comentó Inés casualmente, «que llegues de las montañas y en días captures la atención tanto del rey como del príncipe». «Solo cumplo con mis tareas», respondió María con cautela. «Y lo haces admirablemente bien para ser una simple campesina», insistió Inés, «casi como si hubieras nacido para la vida palaciega». María sintió un escalofrío. Las apariencias engañan. Ciertamente. Inés se acercó bajando la voz. Como el veneno en las espinas de estas rosas, un simple pinchazo durante el baile, y la muerte llegaría tan sutilmente que parecería un desmayo natural. María se quedó petrificada. «¿Qué estás diciendo?». «Te estoy salvando la vida», susurró Inés con urgencia. «La duquesa planea que manipules estas rosas tratadas con veneno durante el baile. Un accidente para eliminarte discretamente. ¿Por qué me ayudarías?». Los ojos de Inés brillaron con lágrimas contenidas. «Porque serví a tu madre, la verdadera reina, y juré proteger a su linaje». En otro extremo del castillo, el príncipe Diego confrontaba a la condesa Sofía en un corredor desierto. «No puedo seguir con esta farsa», declaró sin preámbulos.
No te amo, Sofía, y no te condenaré a un matrimonio sin amor. La condesa lo observó con fría compostura. El amor es un lujo para los plebeyos, mi príncipe. Nosotros nos casamos por alianzas, por poder, por el futuro de nuestros reinos. Mi padre se casó por amor, replicó Diego. Y mira el resultado, respondió ella con desdén. 20 años de luto por una reina extranjera que lo alejó de sus verdaderas aliadas. Se acercó, acariciándole la mejilla con fingida dulzura. No cometas el mismo error. La campesina que te fascina ahora no es más que una distracción, indigna de un futuro rey. No hables de dignidad cuando conspiras con tu tía para envenenar a inocentes, espetó Diego apartando su mano. Sofía palideció. No sé de qué hablas. El duque Hernando no murió por casualidad, y ahora María es el siguiente objetivo. Los ojos de Diego relampaguearon con furia contenida. ¿Hasta dónde llegará la ambición de los Villanueva? Antes de que Sofía pudiera responder, un paje interrumpió la confrontación. Su Alteza, el rey solicita vuestra presencia inmediatamente. Es urgente. En los aposentos reales. Don Alejandro recibía a su hijo con expresión grave. El diario de Isabel abierto sobre la mesa. He descubierto algo terrible, comenzó el rey sin preámbulos. La noche del incendio, tu madre sospechaba de Catalina, temía por su vida y la de su bebé nonato. Diego observó el diario con incredulidad. Bebé, pero yo ya había nacido. Isabel estaba embarazada nuevamente, explicó don Alejandro. Nadie lo sabía excepto ella, yo y aparentemente Catalina. ¿Estás sugiriendo que la duquesa provocó el incendio, que secuestró o asesinó a mi madre? El duque Hernando estaba investigando un convento en las montañas del norte, el mismo lugar de donde proviene María. Don Alejandro cerró el diario con manos temblorosas y ahora está muerto, envenenado tras descubrir algo que amenazaba a Catalina. Un silencio pesado se instaló entre padre e hijo mientras las implicaciones de esa revelación tomaban forma. Hay más, continuó el rey finalmente. El medallón que María lleva oculto, la estrella de 5 puntas, es el emblema secreto de nuestra familia, un símbolo que solo los verdaderos Montero conocen. Diego se dejó caer en una silla, abrumado. ¿Estás diciendo que María podría ser la hija de Isabel, tu hermana, la princesa que todos creímos perdida en el incendio? Don Alejandro completó la frase que ninguno se atrevía a pronunciar en voz alta. Pero entonces, la expresión de Diego cambió súbitamente, iluminada por una realización. Si no es mi hermana, entonces mis sentimientos... Primero debemos confirmar la verdad, interrumpió el rey, y protegerla. Si nuestras sospechas son ciertas, la duquesa no descansará hasta silenciarla para siempre, mientras la conspiración se revelaba en los aposentos reales. María se enfrentaba a su propia encrucijada en los jardines del palacio. ¿Cómo puedo confiar en ti?, preguntó a Inés, aún sosteniendo las rosas potencialmente mortales. Tu madre te dio ese medallón, respondió Inés, señalando el bulto bajo su vestido. La estrella de 5 puntas, símbolo de los verdaderos Montero. Isabel de Austria te lo entregó antes de morir en aquel convento, donde la duquesa la mantuvo prisionera durante años. El mundo pareció detenerse alrededor de María. Mi madre era la reina. Eres Isabelita de Montero, la princesa perdida, confirmó Inés. La señora Dolores, que te crió como campesina, era en realidad la madre superiora del convento. Te sacó de allí cuando eras una recién nacida, después de que tu madre diera a luz en cautiverio. ¿Por qué la duquesa haría algo así? Por amor obsesivo a don Alejandro y odio hacia Isabel por haberlo conquistado. Inés miró nerviosamente alrededor. No hay tiempo para explicaciones. Debes ir a la cámara de la reina esta noche. Hay pruebas ocultas tras el retrato principal, documentos que tu madre logró esconder. ¿Y qué hay del príncipe Diego? ¿Es realmente mi hermano? Inés desvió la mirada. Esa verdad es aún más peligrosa y no me corresponde revelarla. Solo recuerda, nada es lo que parece en este castillo. Confía solo en aquellos que reconozcan la estrella. Esa noche, mientras el castillo se preparaba para el inminente baile, 3 personas recibieron notas anónimas. Don Alejandro encontró un mensaje bajo su almohada.
La verdad espera en la cámara de la reina a la medianoche. Diego halló una nota similar escondida entre sus libros, y María encontró un tercer mensaje mientras limpiaba los candelabros. Tu destino te espera donde comenzó todo. Esta noche, la verdad se revelará. La trampa estaba tendida. La verdad, oculta durante 20 años, estaba a punto de emerger de las sombras, tan implacable y devastadora como el fuego que una vez había consumido el ala este del castillo de Castela. La noche del baile llegó con un cielo despejado, donde la luna llena brillaba como un augurio. El castillo de Castela resplandecía, iluminado por miles de velas y antorchas que convertían la fortaleza medieval en una visión etérea. Desde cada reino aliado habían llegado embajadores y nobles, ávidos de presenciar el compromiso oficial que sellaría la alianza entre Castela y Francia. María contemplaba el espectáculo desde una pequeña ventana en las cocinas, donde trabajaba frenéticamente con las otras criadas. Sus manos temblaban ligeramente mientras arreglaba las rosas en las bandejas, recordando la advertencia de Inés. Había tenido cuidado de usar guantes, observando cada espina con desconfianza. La princesa perdida, preparando flores para la boda de su propio hermano, murmuró una voz a su espalda. El anciano Tomás se acercó cojeando, con una mirada que mezclaba tristeza y esperanza. Tu madre estaría orgullosa de tu fortaleza. ¿Tú también lo sabías?, preguntó María, asegurándose de que nadie más pudiera escucharlos. Serví a Isabel desde que llegó como joven esposa austriaca, respondió Tomás. Fui yo quien entregó su diario al rey esta mañana. La verdad no puede permanecer enterrada eternamente, princesa. No me llames así, suplicó María, mirando nerviosa a su alrededor. No sé quién soy realmente, Tomás. Todo mi mundo se ha desmoronado en días. Eres quien siempre has sido, afirmó el anciano. Solo que ahora comprendes por qué tus manos, aunque criadas en el campo, saben tocar el piano como una reina. En el gran salón, la duquesa Catalina supervisaba los últimos preparativos con expresión satisfecha. Vestida con un elaborado traje de terciopelo carmesí y joyas que capturaban la luz de las velas, parecía la encarnación del poder y la ambición. A su lado, Sofía lucía un vestido blanco y dorado que resaltaba su belleza fría y calculadora. Esta noche cambiará el destino de Castela para siempre, murmuró Catalina a su sobrina. Asegúrate de que el príncipe permanezca a tu lado toda la velada. No debe acercarse a la sirvienta bajo ninguna circunstancia. ¿Qué hay de las rosas?, preguntó Sofía en voz baja. Santiago se encargará de que la joven sirva la bandeja adecuada en el momento oportuno, respondió la duquesa. Un simple pinchazo y el veneno hará el resto. Parecerá una trágica coincidencia, una criada débil que no soportó la presión del evento. Lo que la duquesa ignoraba era que en ese preciso momento, don Alejandro y Diego mantenían una reunión secreta con el capitán Montoya, comandante de la Guardia Real. Quiero que vigilen a la duquesa Catalina durante toda la velada, ordenaba el rey. Discretamente, sin levantar sospechas, y que la joven María esté siempre protegida, aunque ella no debe notarlo. Majestad, respondió el capitán con seriedad, mis hombres más leales se encargarán, pero debo preguntar, ¿realmente creéis que la duquesa representa una amenaza tan grave? Lo creo, afirmó don Alejandro, sosteniendo el diario de Isabel. Tengo razones para sospechar que fue responsable del incendio, del secuestro de la reina y de la reciente muerte del duque Hernando. Esta noche intentaremos confirmar la verdad, pero debemos estar preparados para lo peor. El gran salón pronto se llenó de música y color. Nobles ataviados con sus mejores galas danzaban bajo los imponentes candelabros, mientras los embajadores extranjeros observaban con interés calculador. María se movía entre ellos como una sombra, sirviendo copas de vino y vigilando constantemente la bandeja de rosas que Santiago Ferrer, el hombre conocido como el Cuervo, custodiaba con fingida indiferencia. Sirve estas al príncipe y sus acompañantes, le ordenó Santiago, señalando una bandeja específica de rosas blancas. La duquesa insiste en que sean entregadas personalmente por ti. María asintió, fingiendo sumisión mientras tomaba la bandeja con manos enguantadas. Había reconocido la trampa, pero en lugar de evitarla decidió enfrentarla. Con paso decidido,
se dirigió hacia donde el príncipe Diego conversaba tensamente con Sofía, rodeados de cortesanos. «¿Una rosa para celebrar vuestro compromiso, Alteza?», ofreció María con una reverencia. Diego la miró con intensidad, un mensaje silencioso pasando entre ambos. «¿Qué detalle tan punzante?», respondió, tomando deliberadamente la rosa sin tocar las espinas. «Mi prometida adora las flores, especialmente las que ocultan sorpresas. ¿No es así, Sofía?». La condesa palideció ligeramente. «Prefiero los regalos más directos, mi príncipe». «A veces lo más directo es también lo más mortal», replicó Diego girando la rosa entre sus dedos con cuidado. «Me pregunto quién escogió estas flores en particular». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo, roto por la llegada de don Alejandro, quien se acercó con la majestuosidad que solo 2 décadas de reinado pueden conferir. «Las rosas blancas siempre fueron las favoritas de la reina Isabel», comentó el rey, observando significativamente la bandeja. «Aunque ella siempre decía que las espinas protegen lo más bello del mundo, también pueden ser traicioneras si se manipulan mal». La tensión era palpable cuando un paje interrumpió el momento. Anunciando que era hora del brindis oficial, la duquesa Catalina, desde el otro extremo del salón, hizo un gesto sutil a Santiago, quien a su vez asintió en dirección a María. Era la señal, el momento del accidente había llegado. Pero mientras todos se dirigían hacia el centro del salón para el anuncio, María sintió un tirón en su brazo. Inés la arrastró rápidamente tras una columna. «Han envenenado tu copa», susurró urgentemente. «La duquesa sospecha que has descubierto lo de las rosas. Este es su plan alternativo. No bebas nada esta noche». Antes de que María pudiera responder, los heraldos comenzaron a tocar sus trompetas, anunciando el compromiso oficial. La duquesa Catalina avanzó al centro del salón como una reina. Con Sofía a su lado, Diego se unió a ellas con expresión indescifrable, mientras don Alejandro observaba desde su trono con atención vigilante. «Nobles de Castela y distinguidos invitados», proclamó la duquesa. «Esta noche celebramos la unión que asegurará el futuro de nuestro amado reino. El príncipe Diego de Montero y mi sobrina, la condesa Sofía de Villanueva, se comprometen ante vosotros y ante Dios». Aplausos corteses recorrieron el salón mientras los sirvientes distribuían copas de vino para el brindis. María observó cómo Santiago se acercaba a ella con una copa específica, marcada sutilmente con una pequeña muesca en la base. «Para ti, la mejor sirvienta del castillo», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Un honor que mereces por tu dedicación». María tomó la copa, consciente de que todos los ojos estaban sobre ella. Diego, desde el centro del salón, la observaba con angustia contenida. Don Alejandro, alertado por la mirada de su hijo, también centró su atención en la joven sirvienta. «Por la prosperidad de Castela y la unión de 2 grandes linajes», exclamó la duquesa Catalina alzando su copa. «Por Castela», respondieron los invitados al unísono. María llevó la copa a sus labios, fingiendo beber mientras el líquido apenas tocaba sus labios, pero incluso ese contacto mínimo fue suficiente para sentir un ardor que confirmaba sus sospechas. Con un jadeo súbito, dejó caer la copa, que se estrelló contra el suelo de mármol en un estruendo que silenció momentáneamente el salón. «¡Veneno!», exclamó con voz clara que resonó por todo el salón. «¡Han envenenado mi copa!». Un murmullo escandalizado recorrió la multitud. La duquesa Catalina avanzó con furia apenas contenida. «¡Qué acusación tan ridícula! Una sirvienta torpe que busca llamar la atención en un momento sagrado». Pero María ya no estaba escuchando. Un súbito mareo la invadió. El veneno había penetrado a través del breve contacto con sus labios. Mientras su visión comenzaba a nublarse, vio a Diego correr hacia ella y a guardias reales rodear discretamente a la duquesa, con las últimas fuerzas que le quedaban. María se escabulló entre la confusión. Tambaleándose hacia la prohibida ala este, su instinto la guiaba, como si hubiera recorrido aquel camino 1000 veces en otra vida. Llegó a la cámara de la reina justo cuando sus rodillas cedían. Al caer, su mano se aferró al marco de un cuadro, el retrato de Isabel de Austria, que se movió ligeramente, revelando un compartimento oculto detrás. Con dedos temblorosos,
María extrajo un paquete envuelto en seda descolorida. Dentro encontró cartas de amor entre Isabel y Alejandro, y partituras de la famosa melodía que había sido el hilo conductor de su destino, mientras las lágrimas nublaban su visión. Una última carta capturó su atención. Para mi hija Isabelita, cuando regrese a casa. Antes de que pudiera abrirla, el sonido de pasos apresurados la alertó. La duquesa Catalina entraba en la habitación, con la furia de 2 décadas de secretos amenazados dibujada en su rostro aristocrático. Debí haberte eliminado en cuanto pisaste el castillo, siseó, cerrando la puerta tras ella, igual que eliminé a tu madre. Un relámpago iluminó la habitación, seguido por el retumbar del trueno que parecía sacudir los cimientos mismos del castillo. Una tormenta feroz, como si la naturaleza misma quisiera participar en el drama que se desarrollaba. Había llegado sorpresivamente a Castella. María se arrastró hacia atrás, aferrando contra su pecho las cartas y partituras descubiertas. El veneno avanzaba lentamente por su cuerpo, nublando su visión y entorpeciendo sus movimientos. Frente a ella, la duquesa Catalina avanzaba con la elegancia felina de un depredador que sabe que su presa está acorralada. 20 años, pronunció Catalina con voz cargada de odio. 20 años construyendo mi influencia, moldeando el futuro de Castella, para que una campesina con el rostro de Isabel lo destruya todo en días. No soy una campesina, respondió María, incorporándose con esfuerzo. Soy Isabelita de Montero, hija legítima del rey Alejandro y la reina Isabel. La duquesa soltó una risa despectiva. Una princesa que creció ordeñando vacas y removiendo estiércol. ¡Qué patético final para el linaje de Austria! Tú provocaste el incendio, acusó María, ganando tiempo mientras su mente buscaba desesperadamente una salida. Secuestraste a mi madre embarazada y la mantuviste prisionera por años. Isabel no merecía a Alejandro, espetó Catalina, su máscara de refinamiento desmoronándose para revelar décadas de amargura. Yo lo amaba desde niños, yo debía ser su reina, pero llegó esa extranjera austriaca con sus modales refinados y su música, y él quedó embrujado. Otro relámpago iluminó la estancia, proyectando sombras grotescas en las paredes. La tormenta arreciaba, con gotas de lluvia golpeando violentamente los cristales de la ventana. El incendio fue solo el comienzo, continuó Catalina, extrayendo una daga ornamentada de entre los pliegues de su vestido. Mientras todos creían que la reina había muerto, yo la mantuve prisionera en aquel convento olvidado. Quería que presenciara cómo yo criaba a su hijo, cómo yo tomaba su lugar junto a Alejandro. Diego, murmuró María, las piezas encajando finalmente. ¿Qué le hiciste a mi hermano? La sonrisa de Catalina se tornó cruel. Ahí reside mi mayor triunfo. El verdadero hijo de Isabel y Alejandro nació muerto en aquel convento, pero yo ya había previsto esa posibilidad. Meses antes, había dado a luz en secreto al hijo bastardo de Alejandro, fruto de una noche en que el dolor por la ausencia de Isabel lo llevó a buscar consuelo en mis brazos. María sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Diego no es mi hermano, es tu hijo. Y de Alejandro, confirmó Catalina con orgullo perverso. Mi sangre reinará en Castella, como siempre debió ser. La única complicación inesperada fue tu nacimiento. Creí que habías muerto junto con Isabel, pero esa traidora de la Madre Superiora te escondió y te envió lejos. Catalina avanzó con la daga en alto. El veneno ya está haciendo efecto. Pronto te reunirás con tu madre, poético, ¿no crees? Morir en la misma habitación que una vez fue suya, con la misma daga que utilicé para amenazarla hace 20 años. En los pasillos del castillo, don Alejandro y Diego buscaban frenéticamente a María entre la confusión del baile interrumpido. El capitán Montoya se acercó corriendo, empapado por la repentina tormenta. Majestad, una doncella vio a la joven María dirigirse al ala este, informó apresuradamente, y la duquesa Catalina la siguió minutos después. La cámara de Isabel, murmuró don Alejandro con súbita comprensión. Rápido, mientras se apresuraban por los corredores. El rey extrajo de su bolsillo la pequeña llave de plata encontrada junto al diario. Esta llave, explicó a Diego entre jadeos, abre un compartimento secreto tras el retrato de tu madre. Isabel siempre temió que algo así pudiera ocurrir. No es mi madre,
respondió Diego con voz quebrada, revelando la terrible verdad que había descubierto en el diario. No soy tu hijo legítimo, padre. Soy el resultado de una noche de debilidad con Catalina, un peón en su juego de venganza. Don Alejandro se detuvo brevemente, mirando al joven que había criado como su hijo y heredero. Eres mi hijo en todos los sentidos que importan. Diego, la sangre es solo el comienzo de la familia, no su definición. En la cámara real, María había logrado incorporarse, apoyándose contra el piano que dominaba un extremo de la habitación. Sus dedos, casi por instinto, rozaron las teclas, produciendo las primeras notas de aquella melodía especial. «Detén esa música», ordenó Catalina con furia, avanzando amenazadoramente. Esa melodía maldita que Alejandro nunca olvidó, que lo mantuvo fiel al recuerdo de Isabel a pesar de mis esfuerzos. «Esta melodía es mi legado», respondió María, continuando la pieza a pesar del dolor creciente. «El último regalo de mi madre, la prueba de que el amor verdadero trasciende incluso la muerte. Tu madre murió sola y abandonada», escupió Catalina con crueldad. «Pasó años preguntando por ti, por Alejandro, deteriorándose lentamente mientras yo le negaba tratamiento para su tuberculosis. Murió llamando sus nombres, pero nadie respondió». Un sollozo escapó de los labios de María, pero sus dedos no abandonaron las teclas. La melodía, ahora cargada de dolor y revelación, flotaba por la habitación como un espíritu vengador. Afuera, la tormenta alcanzaba su punto álgido, con relámpagos casi continuos iluminando la estancia a intervalos irregulares. «Tú también morirás sola», declaró Catalina, alzando la daga. «Y esta vez me aseguraré de que no quede ningún legado Montero que pueda regresar para atormentarme». Justo cuando la duquesa se abalanzaba sobre María, la puerta se abrió violentamente. Don Alejandro y Diego irrumpieron en la habitación, seguidos por guardias reales. El rey se quedó paralizado al ver la escena. María, pálida y debilitada, tocando la melodía de Isabel mientras Catalina la amenazaba con una daga. «Suelta el arma, Catalina», ordenó don Alejandro con voz atronadora que rivalizaba con la tormenta exterior. La duquesa se giró, su rostro transformado por la furia y la desesperación. «Llegáis demasiado tarde. El veneno ya corre por sus venas. En minutos vuestra preciosa princesa estará muerta, igual que su madre». «¿Qué has dicho?», preguntó el rey, aunque el parecido entre María y su amada Isabel, ahora evidente bajo la luz de los relámpagos, confirmaba lo que su corazón ya sabía. «Tu hija ha regresado solo para morir». «Alejandro», se burló Catalina, «no es deliciosamente cruel. 20 años de planes arruinados por una melodía y un medallón, pero aún puedo arrebatarte algo más». Su mirada se clavó en Diego. «Tu precioso heredero, tu orgullo, es realmente mi hijo. Mi sangre reinará en Castela». Diego avanzó lentamente hacia la duquesa. «Siempre fuiste más una carcelera que una madre, Catalina. Me criaste para ser tu marioneta, no un rey. Te di todo», gritó ella. «Sacrifiqué mi vida entera por tu futuro». «Sacrificaste vidas inocentes por ambición», corrigió Diego. «La verdadera reina, mi verdadera hermana». «No es tu hermana», rugió Catalina. «No compartís sangre». Una sonrisa triste cruzó el rostro de Diego. «Entonces, nada impide que la ame como la he amado desde que la vi por primera vez». Esta revelación pareció impactar a Catalina más que todas las anteriores. Con un grito de rabia, se abalanzó no hacia María, sino hacia Diego, la daga apuntando directamente a su corazón. «Si no puedes ser mi instrumento, no serás nada». María, reuniendo sus últimas fuerzas, se interpuso entre la daga y Diego. La hoja atravesó su hombro, arrancándole un grito de dolor. Diego la sostuvo mientras Catalina retrocedía, horrorizada por el giro de los acontecimientos. «Guardias», ordenó don Alejandro, pero Catalina, acorralada, retrocedió hacia la gran ventana ojival. «No me capturaréis con vida, no me exhibiréis como un trofeo». Con un movimiento rápido, rompió el cristal de la ventana con la empuñadura de la daga. El viento y la lluvia irrumpieron violentamente en la habitación. Justo entonces, un relámpago cegador impactó cerca de la torre, iluminando la escena con luz sobrenatural. El estruendo del trueno sacudió la estructura, haciendo tambalear a Catalina en el borde de la ventana rota.
Por un instante eterno, la duquesa permaneció suspendida entre el castillo y el vacío, su rostro una máscara de terror y comprensión tardía. Luego, con un grito que se perdió en el rugido de la tormenta, Catalina de Villanueva cayó hacia la oscuridad, hacia las afiladas rocas y el río embravecido que circundaba el castillo. El grito de Catalina se desvaneció en la noche tormentosa. Un silencio momentáneo se apoderó de la habitación, roto solo por el rugido del viento que entraba violentamente por la ventana destrozada. Las cortinas danzaban como fantasmas mientras la lluvia salpicaba el suelo de mármol. María, Diego sostenía a la joven, cuyo rostro palidecía por momentos. La sangre manaba de su hombro herido, mezclándose con el veneno que ya debilitaba su cuerpo. «Necesitamos al médico real ahora». Don Alejandro se arrodilló junto a ellos, tomando la mano de María entre las suyas. Sus ojos, que durante 20 años habían estado velados por el dolor, ahora brillaban con lágrimas de reconocimiento. «Isabelita», murmuró con voz quebrada, «mi hija, te he buscado en cada rostro, en cada sueño, durante 2 décadas». María sonrió débilmente. «La melodía, ¿veis? Me trajo de vuelta. Madre dijo que lo haría». El médico real llegó apresuradamente, escoltado por guardias. Tras examinar brevemente a María, su expresión se tornó grave. «La herida no es mortal, Majestad, pero el veneno», sacudió la cabeza. «Es un compuesto raro, probablemente traído de tierras lejanas. Necesito saber exactamente qué utilizaron para preparar un antídoto». «Santiago Ferrer», recordó Diego. «El cuervo. Él entregó la copa envenenada. Encuéntrenlo inmediatamente». Mientras los guardias partían en busca del cómplice de la duquesa, el médico hacía lo posible por estabilizar a María. Limpiaba la herida y aplicaba paños húmedos sobre su frente ardiente, pero sus ojos revelaban poca esperanza. «Los documentos», murmuró María, señalando débilmente las cartas y partituras que había descubierto. «Pruebas de todo, de quién soy realmente». Don Alejandro recogió los papeles con reverencia. «No necesito pruebas, hija mía. Tu rostro es el vivo retrato de Isabel. Tus ojos, la forma en que tus dedos tocan el piano. La sangre Montero corre por tus venas. Una sangre que no comparto», intervino Diego con expresión atormentada. «Toda mi vida ha sido una mentira construida por Catalina». «No», respondió don Alejandro firmemente. «Eres mi hijo, Diego. Quizás no naciste de Isabel, pero te crié como mi heredero y te quiero como tal. La sangre es solo el comienzo de la familia». En ese momento, el capitán Montoya regresó, arrastrando consigo a un Santiago Ferrer maniatado y tembloroso. El cuervo había perdido toda su arrogancia. Con el rostro desencajado por el miedo, comprendía que el imperio de mentiras de la duquesa se había derrumbado. «Habla», ordenó don Alejandro, irguiéndose con toda la autoridad de su linaje. «¿Qué veneno utilizasteis en la copa? La vida de mi hija depende de ello». «El extracto de la flor negra de los Pirineos», balbuceó Santiago. «Mezclado con belladona y sangre de serpiente árabe. La duquesa lo mandó traer específicamente para esta ocasión». El médico palideció. «Un veneno complejo. Puedo preparar un antídoto, pero necesito ingredientes específicos de la botica real y tiempo que quizás no tengamos. Traed todo lo necesario», ordenó el rey. Luego, volviéndose hacia Santiago, «Tú pagarás por tus crímenes, pero primero ayudarás a salvar a mi hija. Si ella sobrevive, quizás se muestre clemencia en tu juicio». Mientras el médico y Santiago partían apresuradamente hacia la botica, María se debilitaba por momentos. Su respiración se volvía más superficial. Su piel adquiría un tono ceniciento. Diego sostenía su mano negándose a abandonarla. «No puedes dejarme ahora que te he encontrado», suplicaba. «No cuando finalmente puedo amarte libremente». «¿Recuerdas la primera vez que nos vimos?», murmuró María con una débil sonrisa. «Casi derramé la bandeja del desayuno. Y yo pensé que eras la criada más insolente y hermosa que había visto jamás», respondió Diego. Intentando sonreír a través de las lágrimas, don Alejandro observaba la escena con el corazón dividido entre la esperanza y el temor. Demasiadas veces, el destino le había arrebatado la felicidad. Primero Isabel,
y ahora la hija que acababa de recuperar pendía de un hilo entre la vida y la muerte. La carta, recordó súbitamente, entre los documentos encontrados, había una misiva sellada, para mi hija Isabelita, cuando regrese a casa. Con manos temblorosas, el rey rompió el sello y comenzó a leer en voz alta: Mi querida Isabelita, si estás leyendo esto, significa que has encontrado tu camino de regreso a Castela, al hogar que te corresponde por derecho de nacimiento. No sé cuántos años habrán pasado, ni qué circunstancias te habrán traído de vuelta al castillo, pero mi corazón de madre siempre supo que regresarías. Estoy prisionera, vigilada por quienes una vez llamé amigos. Mi cuerpo se debilita día a día, pero mi espíritu permanece fuerte por ti. La Madre Superiora ha prometido ponerte a salvo, lejos de las garras de Catalina. Ella te enseñará la melodía que compuse para tu padre, nuestra clave secreta de amor. Algún día, esa música te guiará de regreso. Hay verdades que debo revelarte, Diego, a quien el mundo conoce como hijo mío y de Alejandro. No comparte nuestra sangre, es hijo de Catalina y tu padre. Concebido en un momento de debilidad antes de nuestro matrimonio, Catalina orquestó el incendio, me secuestró y sustituyó a mi verdadero hijo, que nació sin vida en este convento, por el suyo propio. No culpes a tu padre ni a Diego por esto. Ambos son víctimas de las maquinaciones de Catalina tanto como nosotras. Diego merece conocer la verdad, pero también merece saber que el linaje es más que sangre, es amor, honor y sacrificio. Mi tiempo se agota, hija mía. Mi último deseo es que encuentres la felicidad que a mí me fue arrebatada, que la melodía que nos ha mantenido unidas a través del tiempo te traiga paz y te guíe siempre con eterno amor, tu madre, Isabel de Austria, reina de Castela. Cuando don Alejandro terminó de leer, lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de todos los presentes. María, con los ojos cerrados, parecía haber encontrado cierta paz en las palabras de su madre. Sabía la verdad, murmuró Diego conmocionado. Incluso prisionera y moribunda, Isabel no albergaba odio, nos perdonó a todos. Tu madre tenía un corazón más grande que este reino, respondió don Alejandro. Hasta el final su preocupación fue por aquellos que amaba, no por sí misma. La puerta se abrió violentamente y el médico real entró con un pequeño frasco de líquido traslúcido. El antídoto está listo, Majestad. Santiago ha sido invaluable en su preparación. Con sumo cuidado, elevaron la cabeza de María y vertieron el líquido entre sus labios pálidos por varios minutos. Nada pareció cambiar. La joven permanecía inmóvil, su respiración apenas perceptible. Debe funcionar, susurró Diego desesperado. Tiene que funcionar. De repente, un violento espasmo sacudió el cuerpo de María. Sus ojos se abrieron de golpe, dilatados por el dolor, mientras el antídoto combatía el veneno en su sistema. Don Alejandro y Diego la sujetaron mientras convulsionaba, impotentes ante su sufrimiento. Es parte del proceso, explicó el médico. El veneno debe ser expulsado. Tras lo que pareció una eternidad, el cuerpo de María finalmente se relajó. Un color saludable comenzaba a regresar lentamente a sus mejillas y su respiración se volvía más profunda y regular. Ha funcionado, anunció el médico con evidente alivio. La princesa vivirá. Un sollozo de alegría escapó de la garganta de don Alejandro mientras Diego besaba fervientemente la mano de María. Bienvenida a casa, hija mía, murmuró el rey. Bienvenida al hogar que siempre te esperó. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por la ventana rota, dispersando las nubes de tormenta. La luz dorada bañaba la habitación, como si la propia naturaleza celebrara el triunfo de la verdad sobre 2 décadas de mentiras y oscuridad. María abrió lentamente los ojos, más claros y lúcidos que antes. Su mirada encontró primero la de Diego, luego la de su padre. Una sonrisa débil pero genuina iluminó su rostro mientras susurraba: la melodía. Tenía razón. Mi sangre encontró el camino de regreso. Las semanas siguientes al dramático enfrentamiento en la Cámara Real transcurrieron en un torbellino de revelaciones y renovación. La noticia de la muerte de la duquesa Catalina corrió por el reino como fuego en paja seca.
seguida por rumores cada vez más insistentes sobre la misteriosa joven que había aparecido en el castillo, don Alejandro, cansado de vivir entre sombras y secretos, decidió enfrentar la verdad con la misma dignidad con que había gobernado durante 2 décadas. Convocó a la corte en pleno, a los embajadores extranjeros y a representantes de todas las provincias de Castela. El gran salón, aún adornado para el fallido compromiso, se convirtió en escenario de un evento muy diferente. María, recuperada de sus heridas aunque aún débil, esperaba nerviosamente en una antecámara, ataviada con un vestido azul celeste que había pertenecido a su madre. «¿Estás lista?», preguntó Diego, tomando su mano con ternura. Ya no había secretos entre ellos. El horror compartido los había unido en un vínculo que trascendía su complicado pasado. «No sé si alguna vez estaré lista», confesó María con una sonrisa temblorosa. «Hace 3 meses ordeñaba vacas en las montañas. Ahora soy una princesa a punto de ser presentada ante la corte». «Siempre fuiste una princesa», respondió él, acariciando suavemente su mejilla. «Solo que no lo sabías». Las trompetas anunciaron el comienzo de la ceremonia. Don Alejandro, de pie frente a su trono, aguardaba con la majestuosidad que solo la verdad liberada puede conferir. «Nobles de Castela, distinguidos visitantes», comenzó el rey con voz clara que resonó en cada rincón del salón. «Durante 20 años, nuestro reino ha vivido en la sombra de una tragedia. El incendio que casi destruyó este castillo no fue un accidente, ni una invasión enemiga, sino una traición orquestada desde dentro». Un murmullo recorrió la multitud mientras el rey revelaba metódicamente la conspiración de la duquesa Catalina, el secuestro de la reina Isabel, su cautiverio y muerte lenta en el convento, la suplantación de los bebés y finalmente el retorno providencial de la princesa perdida, el medallón de la estrella de 5 puntas, símbolo secreto de nuestra casa, continuó don Alejandro, mostrando la joya que ahora pendía abiertamente del cuello de María, junto con documentos recuperados y los testimonios de los supervivientes del convento, confirman sin lugar a dudas la identidad de mi hija. El anciano Tomás avanzó, portando un cojín de terciopelo con una tiara de plata y zafiros. Junto a él, el médico real y Santiago Ferrer, cuyo testimonio completo a cambio de clemencia había sido crucial para desentrañar los últimos detalles de la conspiración. «Pueblo de Castela», proclamó don Alejandro, «os presento a Isabelita de Montero, princesa legítima de Castela, hija de la reina Isabel de Austria y heredera de mi corona». María avanzó con paso firme hacia su padre, consciente del peso de cada mirada posada en ella al arrodillarse ante el trono. No era ya la joven asustada que había llegado semanas atrás, sino una mujer que había reclamado su destino a través del dolor y la verdad. Don Alejandro colocó la tiara sobre su cabeza, completando la transformación que el destino había iniciado. «Bienvenida a casa, hija mía». Cuando María se puso de pie y se volvió hacia la corte, un silencio absoluto precedió a la explosión de vítores y aplausos. La semejanza con Isabel era innegable. Era como si la amada reina hubiera regresado a través de su hija para reclamar su lugar legítimo. Tras la ceremonia formal, mientras los cortesanos se acercaban para presentar sus respetos a la recién reconocida princesa, don Alejandro se retiró brevemente con Diego a una antecámara. «Debemos hablar de tu posición», comenzó el rey con seriedad. «Legalmente, ya no eres mi heredero directo». Diego asintió. «Lo sé, padre. El trono pertenece a María por derecho de nacimiento. Sin embargo», continuó don Alejandro, «sigues siendo mi hijo en todos los sentidos que importan. Te he criado, te he enseñado a gobernar, y el pueblo te respeta». Una sonrisa enigmática se dibujó en los labios del rey. «¿Has pensado en cómo resolver esta complicación sucesoria?» Diego sostuvo la mirada de su padre, con una mezcla de sorpresa y esperanza en sus ojos. «Solo existe una solución que mi corazón aceptaría, pero no sé si María». «Pregúntaselo tú mismo», respondió don Alejandro, señalando hacia la puerta donde María acababa de aparecer, radiante en su nueva dignidad real, esa noche, mientras el castillo celebraba el regreso de la princesa perdida. María se escabulló hasta la recién restaurada cámara de la reina.
Los aposentos, que habían sido un santuario intacto de dolor, ahora se habían transformado en un memorial luminoso. Retratos de Isabel adornaban las paredes, sus libros y pertenencias dispuestos con amor y respeto. Se sentó frente al piano, el mismo donde había tocado por primera vez la melodía que cambiaría su destino. Sus dedos acariciaron las teclas, extrayendo notas que parecían conectar el pasado y el presente en una continuidad perfecta. «Tu madre solía tocar así», dijo una voz desde la puerta. Don Alejandro entró lentamente, con una expresión de paz que no había mostrado en años, con los ojos cerrados como si pudiera ver la música. «A veces siento que está aquí», confesó María, «guiándome». El rey se sentó junto a ella. «Isabel siempre estará con nosotros, en la música, en los recuerdos y ahora en ti». «Padre», comenzó María después de un momento de silencio compartido, «Diego me ha pedido que me case con él». Don Alejandro sonrió. «¿Y qué has respondido?» «Que necesitaba tiempo. Todo ha sucedido tan rápido, de criada a princesa, de huérfana a hija, de extraña a prometida. El tiempo es un lujo que la realeza rara vez disfruta», observó el rey con sabiduría nacida de la experiencia. «Pero si hay algo que estos 20 años me han enseñado, es que cuando encuentras el amor verdadero, debes aferrarte a él con todas tus fuerzas. El destino puede ser cruel, pero también ofrece segundas oportunidades». 3 meses después, el castillo de Castela volvía a engalanarse, esta vez para una boda real genuina. María, ya plenamente instalada en su papel de princesa heredera, avanzaba hacia el altar del brazo de su padre. Diego la esperaba con una mirada que contenía todo el asombro de quien recibe un regalo inmerecido del destino. Entre los invitados destacaban figuras que habían sido cruciales en el retorno de María, la nueva madre superiora del convento, que había preservado los documentos que confirmaban su identidad, el antiguo sirviente Tomás, ahora elevado a consejero real, incluso Santiago Ferrer, cuya sentencia había sido conmutada por exilio perpetuo en reconocimiento a su cooperación. Cuando la pareja real intercambió votos, una suave melodía de piano acompañaba la ceremonia. La composición de Isabel, ahora tocada por un músico de la corte, pero que resonaba en el corazón de todos los presentes como un eco del pasado reconciliado con el futuro. Los años siguientes trajeron prosperidad y paz a Castela. Don Alejandro, liberado del peso del dolor que había cargado durante 2 décadas, se convirtió en un rey mucho más cercano a su pueblo. María y Diego gobernaban junto a él, preparándose para el día en que la corona pasaría a sus manos. Y cuando, 5 años después del regreso de María, nació la pequeña princesa Isabela, el círculo comenzó a cerrarse. La niña, con los mismos ojos color ámbar que su abuela y su madre, mostraba desde pequeña un talento natural para la música. Don Alejandro, ya en el ocaso de su vida, contemplaba con serena felicidad cómo su nieta aprendía a tocar el piano bajo la paciente guía de María. La misma melodía que había unido a 3 generaciones flotaba nuevamente por los pasillos del castillo, ya no como un eco fantasmal de pérdida, sino como celebración de un legado recuperado. Una tarde de primavera, mientras el rey descansaba en sus aposentos, escuchó la melodía interpretada por unas manos diminutas, pero sorprendentemente hábiles. La pequeña Isabela, apenas visible sobre el taburete del piano, tocaba con la misma expresión concentrada que había caracterizado a su abuela Isabel. Don Alejandro cerró los ojos, permitiendo que la música lo envolviera como un abrazo final. Con una sonrisa de paz absoluta en los labios, el viejo rey partió silenciosamente de este mundo, mecido por las notas que habían definido el amor de su vida y salvado el futuro de su dinastía. La dinastía de Montero continuaba, más fuerte por haber sido forjada en la adversidad y redimida por el poder del amor que trasciende incluso la muerte. Y la melodía, el hilo conductor de su historia, seguiría sonando por generaciones, recordando a todos que algunas verdades son tan esenciales que siempre encuentran su camino a través del tiempo.